Seguimos esta noche en Minuto Uno. Enseguida llega el momento Liliana López Foresi, con Liliana López Foresi. Antes estamos con el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, el doctor Jorge Carrera. Jorge, buenas noches. Gracias, un gusto. Buenas noches, un gusto estar con vos, Gustavo. Bueno, a ver, muchas expectativas que se habían formado en torno al cuando se iba a firmar el acuerdo con el fondo, lo que eso podía disparar. Ahora estamos con todo el tema inflacionario por delante. ¿En qué momento estamos de la Argentina? Y estamos en un momento dual, yo diría, de la economía argentina. Por un lado, hay buenas noticias en términos financieros, buenas noticias que van a generar una consolidación del crecimiento que se está viendo, de la mayor inversión que va a ocurrir a partir de las garantías financieras que tenemos en este acuerdo con el fondo, de la reducción en la desigualdad, indicadores que se han visto, en el crecimiento del empleo, en la reducción de la desocupación. Pero al mismo tiempo, y esa es la parte negativa de esta dualidad, estamos en un momento donde la inflación tiene un protagonismo muy fuerte. ¿Por qué? Porque ha ocurrido, lo que todos sabemos, un evento de dimensiones extraordinarias en términos de la economía internacional, bueno, en términos humanos primero, pongamos las cosas claras, pero también en términos de la economía, que significó la guerra en Ucrania. Eso ha disparado los precios de la mayoría de los productos que Argentina produce y de los que Argentina importa. Y en todo el mundo ha habido un aumento de esos precios. En Argentina, obviamente, el traslado que hacen los formadores de precios, la tradición que nosotros tenemos, ha sido mucho más exagerada que en cualquier lugar del mundo. Entonces, estamos pasando en febrero, en marzo, en abril, posiblemente por un pico de inflación que después va a ser absorbido por la economía, pero en el cual debemos trabajar muy fuerte para evitar los efectos negativos que eso tiene. Primero, los efectos negativos en las personas, y por eso el gobierno está trabajando en distintos bonos específicos o compensaciones específicas para evitar que se deteriore el poder de compra de sobre todo los sectores más vulnerables, ¿no? Lo que nosotros llamamos los deciles más bajos en la distribución del ingreso. Pero después, para que no se deterioren las expectativas que el acuerdo con el fondo, en términos positivos, va a ir generando. Claro. Ahí, digamos, ustedes han tenido en estos últimos meses, pero digamos en estos últimos 2 años, una pulseada fuerte contra aquellos que propiciaban la devaluación, apostaron una y otra vez por la devaluación, agitaron el blue hoy en el nivel más bajo. ¿Eso ustedes creen que han podido vencer al club de los devaluadores? El club de los devaluadores es un club que no se da por vencido fácil. Claramente en estos 2 años lo hemos logrado hacer con pocos instrumentos, con mucha persistencia, con mucha convicción de que el camino que estamos haciendo nosotros es el correcto, porque la devaluación genera ganancias para unos pocos, bajo la falsa ilusión de que hay una ganancia de competitividad, pero que en el caso de Argentina enseguida se traslada a precio. Entonces vos devaluás el 20% y los precios inmediatamente, no es como en el resto del mundo que en 3 años aumentan. Acá inmediatamente aumentan el 25%. Entonces nosotros dijimos, la devaluación abrupta no es el camino, genera más pobreza, genera problemas sociales y problemas políticos, digamos la verdad. Entonces convencimos al Fondo Monetario que ese no era un camino. Ellos lo entendieron, tenemos un régimen cambiario mucho mejor y obviamente hemos convencido al mercado de que esto es así, que el programa que hay en torno al Fondo Monetario, que además es un programa que es muy bueno. ¿Por qué? Porque no tiene, y no lo digo solamente yo, lo dicen las partes más, llamémosle ortodoxas o de derecha de la oposición, por ejemplo, que han dicho, este programa no me gusta porque no tiene reformas estructurales, porque no tiene reforma jubilatoria, porque no tiene reforma laboral. Justamente nosotros nos focalizamos en que era un programa para, digamos así, tranquilizar la economía. Lo que se llama, los economistas llaman un programa macroeconómicamente que lleve certidumbre a las variables, que tranquilice y que gradualmente vaya reduciendo la inflación, manteniendo el crecimiento, manteniendo el superávit y la balanza comercial, el superávit y la cuenta corriente, acumulando reservas, todas cosas que son positivas. Y haciendo una cosa que uno lo haría en su casa y lo tiene que hacer en un país, que es los pagos, todos acumulados que había dejado el gobierno de Macri, que era una barrera infranqueable que vencían todos en el 23, en el 24 y en parte del año 22, lo fuimos estirando a lo largo de 10 años, 12 años. Es decir, recién se van a pagar, a terminar de pagar en el 34. Entonces, que eso es mucho más fácil de pagar. Entonces,
Esos logros son muy importantes, yo creo que la sociedad los va a ir percibiendo que no hay compromisos de ajuste en este programa con el fondo, porque si vos mirás el gasto en términos reales está comprometido que sigue creciendo en forma moderada, entonces la reducción del déficit se da sobre todo por una mejor recaudación. Eso es un elemento importantísimo, ¿no? Entonces, yo creo que todos esos factores van a ser positivos. Pasó este cisne negro que es muy importante, que es este efecto sobre los precios que ha tenido la guerra de Ucrania. Este es un efecto que igual es de una vez y también es de una gran incertidumbre, porque realmente, bueno, yo lo escuchaba atentamente a Pedro, pero es una incertidumbre en que no sabemos qué va a pasar con la guerra. Puede ser que la guerra dure 2 meses, dure 6 meses, sea más larga, y eso va a generar efectos sobre los precios. Porque es un shock, lo que llamamos los economistas, un shock de oferta negativo. Pero la verdad es que no se rompió casi nada en términos de producción. El gas sale 40, 30, cuando el año pasado salía 8, eso es cierto. Pero no es que hay menos capacidad de producir gas. Cuando esto se reacomode políticamente y financieramente, la capacidad de producir gas incluso va a ser más grande, porque todos están produciendo más. Lo único que hay problemático es la producción de trigo, que seguramente va a quedar dañada. Ucrania es un productor importantísimo de trigo a nivel internacional y en eso obviamente va a haber un efecto. Jorge, y financieramente, hoy, ¿cómo está? Porque muchas veces los industriales se quejaban de que no había dólares para la importación, para seguir con el desarrollo. ¿Están los dólares hoy para eso, para que continúe el desarrollo de la economía? Los dólares están. Mirá, en el mes de marzo tuvimos importaciones, pagos de importaciones por 7.100 millones de dólares. Es un récord absoluto en términos de pagos de importaciones. Entonces, de nuevo, esta dicotomía entre lo que se comunica en los medios masivos y lo que es la realidad. A la aduana, por el puerto, pasaron bienes por 7.100 millones de dólares. Es más que lo que se importaba en 2019, con un producto que era más o menos el mismo y con un tipo de cambio que era mucho más barato el dólar. Entonces, estamos importando cantidades muy grandes. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Es cierto que muchos sectores, estos devaluadores, pensaban que, obviamente, con un CCL, un dólar MEP a 2.20, importar con dólares oficiales era un buen negocio, un negocio especulativo. Bueno, lo que hemos ido es organizando esa demanda. Hay sectores que seguramente se han sobreestoqueado y que al aumentar la tasa de interés y al no ser tan redituable esa especulación, porque la brecha se ha ido cerrando, van a ir largando estos stocks. Pero los dólares están, lamentablemente muchas veces los lobistas nos corren con presiones sobre la guerra del café, nos vamos a quedar sin café, otro día nos vamos a quedar sin gas. Recordemos los diarios, todas las cosas que siempre se van diciendo. Las vacunas, sin ir más lejos, se decía que hasta el 2022 no íbamos a tener la segunda dosis completa como en mayo, junio, y mira, o sea que en ese sentido yo creo que está claro que dólares hay. Dólares es una secuencia que van a seguir entrando porque ahora viene toda la liquidación. Y bueno, y creo que lo del acuerdo con el fondo, perdona que redondeo, Gato, lo del acuerdo con el fondo es muy importante porque van a entrar otros dólares que no hubieran entrado. Los de los bancos multilaterales, que es financiamiento barato, lo de los países desde los europeos hasta China, que es financiamiento bilateral, y muchas empresas que a sus subsidiarias le iban a dar financiamiento, pero estaban esperando saber si ibas a entrar en default o no con el fondo. Jorge, gracias como siempre por clarificarnos un poquito y ayudar a entendernos la economía. Para mí es un gusto estar acá. Gracias a vos. Muy bien, el doctor Jorge Carrera. Pausa breve y enseguida Momento López Foresi.